¿no? Bueno, entonces iniciamos oficialmente este cuarto encuentro de los últimos 90 años, Seminario Popular de Historia Económica Argentina. Este grupo que organiza el taller, venimos haciendo esto desde hace 18 años, inclusive antes de que se recupere el sitio de memoria. Este año le pusimos el nombre de Seminario Popular de Historia Económica Argentina del ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio, recuperado como espacio de memoria para la promoción y los derechos humanos. Y otra cosa que me encanta decir también es que todas las personas que estamos en la organización de este taller y todas las personas que vienen a charlar no reciben ningún tipo de retribución económica o monetaria o lo que sea, porque esto es militancia pura de todas y de todos los que estamos interviniendo. Bueno, antes de escuchar a Noemí Brenta, les tengo que decir que nosotros tenemos los canales de comunicación, que es nuestro correo electrónico. Sepan que todas las preguntas, dudas, sugerencias que ustedes tengan, nos mandan el correo y nosotros las respondemos. También tenemos el blog, ustedes ya lo saben, que ahí está subido todo el material de todos los talleres que hemos tenido antes, cine de verano, bueno, de todo. Y siempre vamos subiendo las clases o los encuentros que hemos tenido antes. Tenemos un YouTube y un Instagram que ustedes ya lo conocían, pero la novedad que tenemos esta semana es que recuperamos una cuenta vieja de Facebook y ahora tenemos Twitter. O sea que tenemos todas las redes sociales y ahí la están viendo en pantalla. Bueno, la otra cosa es que decirles que quienes no reciban nuestro correo de difusión, que anoten el suyo en el chat, quienes no reciban, porque a veces se da que ya reciben el correo y lo vuelven a anotar. No, no lo anoten, solamente las personas que no reciben nuestro correo de difusión. Bueno, para mejorar el audio, se van a silenciar los micrófonos o ya los tienen silenciados. Bueno, resta nada más que agradecer la presencia a todas y a todos, y especialmente a Noemí Brenta, que tan gentilmente nos honra con su presencia. Marisa, te doy la palabra. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes a todas, todos. Bueno, es realmente un honor que Noemí haya podido estar hoy con nosotros. Ella es economista, docente en la Universidad de Buenos Aires, pero además con una trayectoria muy nutrida, muy larga y una luchadora tremenda de, bueno, esta parte, esta visión de la historia que nosotros estamos ahora también haciendo, poniendo nuestro granito de arena para hacer a la visión de la historia desde los sectores populares. Y Noemí es una experta en el Fondo Monetario y la invitamos especialmente a que nos esclarezca sobre la etapa de la dictadura. Hemos tenido en la clase anterior la etapa previa, me parece que fue un planteo bastante amplio de los sectores, los distintos sectores que estaban en conflicto en ese momento, así que Noemí, te agradecemos todos, todas nosotras este tiempo tuyo para compartir y te doy la palabra. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todas, todos, todes, y muchas gracias por esta invitación. Por supuesto que participar en este taller de historia económica con esta tradición y desde este espacio es muy conmovedor, muy movilizador. Y bueno, en dictadura, que es lo que vamos a ver ahora, yo estaba estudiando, tuve que cambiar de carrera porque, bueno, y dejar la universidad pública
porque por la militancia, y seguí muy de cerca, trabajaba con abogados que defendían presos políticos que tuvieron que exiliarse. Mi compañero también estaba exiliado durante la dictadura, así que bueno, es muy, por eso, movilizante estar aquí. No es la primera vez que estoy en estos espacios, obviamente han pasado tantos años, pero siempre vuelve a presentarse la cuestión, sobre todo ahora que vamos a tratar del periodo de la dictadura, que voy a tomar como eje en particular la deuda externa, es decir, vamos a tratar los temas que prevé el esquema que nos pasaron del taller, es decir, los sectores afectados, etcétera, pero en un orden diferente, porque bueno, la dictadura fue la que nos puso este encadenamiento, la que nos encadenó con la deuda y nos condenó a seguir una política neoliberal. Sabemos que el plan económico de Martínez de Oz solo fue posible de implementar y sostener desde el terrorismo de Estado. Así que el plan económico de Martínez de Oz involucró la deuda externa, involucró cambiar de modelo, desindustrializar al país y embarcarnos en el modelo rentístico financiero o de valorización financiera, según distintos autores lo llaman de distintas maneras, pero está imbricado. El plan económico solamente fue posible, como decía, porque la totalidad del poder público estaba concentrado en unas manos férreas de la dictadura cívico-militar, de los que se beneficiaron durante todo este periodo, que continuaron con los mismos elencos incluso hasta el día de hoy, ¿no? Ahora estaba repasando un poco la charla antes y decía, cuántas cosas tan parecidas del proceso de formación de la deuda y de la economía de la dictadura y de la política económica de la dictadura, cuántas cosas tan parecidas a la del gobierno de Macri, ¿no? En 2015, 2019 es calcada la política económica, incluso uno encuentra piezas legislativas, decretos, resoluciones, que vos decís se los copiaron, son iguales, usan las mismas palabras, el mismo enfoque, pero también las palabras. O sea, estoy convencida que se los han copiado. Bueno, así que para hacer un poco más ordenada la presentación, me voy a ir al PowerPoint, voy a compartir el PowerPoint y, bueno, vamos a dejar espacio para el diálogo, para las preguntas, así no es tan aburrido y es más participativo. Entonces yo les mandé un capítulo del libro Historia de la Deuda Externa Argentina, de Martínez de Oz a Macri, y este PowerPoint está basado en ese capítulo. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Bueno, ya estoy compartiendo, ¿no? Sí, perfecto. Perfecto, bueno, muy bien. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar en este rato que tenemos? Vamos a hacer eje, como decía, en la deuda externa que formó la dictadura. Entonces los temas se entroncan con la deuda externa, pero a la vez nos llevan al conjunto de la política económica y del comportamiento de la economía en dictadura. Entonces, estos son los 7 puntos del capítulo que le mandé, de la bibliografía. El primero es
el monto de la deuda externa, un misterio. Cuando terminó la dictadura no se sabía cuánto era la deuda externa, ¿no? La deuda se anotaba en una libreta negra, se decidía semana a semana. Bueno, sigo. Sí, pero a veces... Bueno, sí, por eso paré porque escuché un micrófono abierto y dije, bueno, mejor paramos y seguimos. Digo que no se sabía cuánto se debía, cuánto era la deuda externa pública ni la deuda externa privada. Se decidía semana a semana entre las autoridades económicas, el Banco Central y un experto, un funcionario del Fondo Monetario a quien el Fondo Monetario le dio licencia y el gobierno de la dictadura contrató. Se decidía cuánto podía tomar Argentina de deuda externa en esos bancos transnacionales con capacidad de colocar los petrodólares que se habían formado a partir del shock petrolero, que esto lo deben haber visto en la clase pasada. Entonces, la cuestión es que después vamos a ver cuáles fueron las etapas de la deuda externa, que creció muy aceleradamente. ¿Quiénes eran los acreedores de la deuda? Les voy adelantando. La imagen que tenemos es que el Fondo Monetario era un gran acreedor. No, nunca el Fondo Monetario, excepto desde el gobierno de Macri, fue un gran acreedor. Siempre fue un acreedor menor, pero con mucha capacidad de condicionarnos. Los principales acreedores eran los bancos, principalmente los bancos estadounidenses, y eran como 300, eran muchísimos. Después vamos a ver el proceso que fue pasando. ¿Quiénes eran los deudores? Bueno, el gobierno de la época, la dictadura, endeudó a todos los agentes del sector público que fuera posible. O sea, el juego en ese momento era tomar muchos miles de millones de dólares que ofrecían esos bancos, los cuales funcionarios de la dictadura tenían relaciones, integraban los directorios o formaban parte de su cartera de clientes. Entonces, los deudores, desde el punto de vista de la deuda pública, fueron todas las agencias del Estado que fue posible endeudar. El Tesoro, el Banco Central, las empresas públicas, YPF principalmente, porque de paso las endeudaban y las vaciaban. Vamos a ver el listado de quiénes fueron. No se necesitaban dólares para el presupuesto del Tesoro, se necesitaban pesos para el gasto presupuestario, se necesitaban pesos. Y la mayoría de los dólares que entraron en las empresas públicas como deuda no se usaron como dólares. Se le vendieron los dólares al Tesoro y ellas necesitaban pesos mayormente. Entonces este fue un proceso muy espurio de endeudamiento para financiar un modelo económico que destartaló a la estructura productiva argentina, a la población argentina, que desindustrializó, que empobreció, que desempoderó a los trabajadores, que enriqueció a un grupo, principalmente un grupo de empresas. Algunas empresas, algunos bancos fueron la dictadura los mandó a la quiebra o secuestró. Hay unos 120 empresarios y también banqueros que fueron secuestrados, que fueron desapoderados de sus bienes, pero el grupo de lo que después se conoció, los grupos económicos, los capitanes de la industria, que consolidaron sus industrias con bancos, con empresas de servicios, esos grupos que crecieron al calor de la dictadura y que todavía la mayoría de ellos existe, también se endeudaron. Después vamos a ver. ¿Para qué se usó la deuda externa? Bueno, principalmente para fuga de capitales. Esto vamos a verlo. La sentencia del juez Ballesteros, después del proceso que inició Alejandro Olmos para investigar sobre la deuda externa, el juez Ballesteros llegó a la conclusión, examinando las pruebas de todo tipo, periciales, testimoniales, documentales,
en las pericias vemos que actuaron todo tipo de profesionales con incluso todo tipo de posiciones, de la izquierda, de la derecha, del peronismo, de muchas tendencias y de liberales, y todos llegaron a la misma conclusión, que las cifras del sector externo estaban muy confusas, que no coincidía la deuda con los otros indicadores de la entrada y la salida de dólares, de divisas, y que el 80% de la deuda se había usado para la especulación y para la fuga de capitales. Es decir, esa deuda gigante, esa soga al cuello que nos colgaron, ni siquiera fue hacer algo constructivo para el país, sino que fue la piedra a la que nos ataron, como decía, para sujetarnos al neoliberalismo por muchas décadas. Bueno, finalmente, yo creo que vamos a llegar la corrupción, un tema que está estudiado, pero hay que hacer más hincapié en esto, hay que hacer más investigación. Esto es la corrupción en la deuda externa. Toda la opacidad, ¿no? Tener el poder absoluto también genera toda la capacidad como para manejarlo de una manera no solo arbitraria, sino en beneficio de quienes lo detentaban y de sus aliados. Y esto pasó también, vemos que hubo una corrupción sistemática, una connivencia entre funcionarios, deudores, bancos, acreedores. Recordemos que en la dictadura, en 1980, quebraron los principales bancos del sistema, bancos privados del sistema, dejaron en banda a los depositantes. En fin, todo un proceso que hay que estudiar mejor, pero de que ya, bueno, existen numerosas, hay mucho análisis ya. Bueno, vamos entonces con la primera. Lo primero, decíamos el monto estimado de la deuda externa a fin de cada año. Estimado, como les digo, porque no se sabía cuánto era. A fin de 1976 había la deuda externa total, la del sector público más el sector privado, era de 8.000 millones de dólares. La dictadura lo multiplicó por más de 5. ¿Sí? A fin de 1983 la deuda era de unos 45.000 millones de dólares. Fíjense que la deuda privada y pública creció más o menos hasta alcanzar cerca de la mitad cada una, ¿no? En 1979, 10.000 de pública, 9.000 de privada. En el 80, 15.000 de pública, 13.000 de privada. Fíjense qué rápido crece, pero ya a partir del 81 empieza una estatización de la deuda privada. El sector público, el Estado, empieza a hacerse cargo de la deuda privada. De manera que cuando estalla la crisis de la deuda, ya en 1982, la deuda es impagable y comienzan los atrasos grandes. En 1983 se profundiza, esto es la herencia que le quedó a Alfonsín. La deuda externa era 3/4 partes pública y solo 1/4, más o menos, grandes rasgos, privada. Es decir, que aquí hubo además un gran negocio y una socialización de las pérdidas. Cuando ya no hubo dólares abundantes, los capitales empezaron a salir ya desde 1979, desde 1980, con la tablita, el plan de la tablita, ahora vamos a ver, ocupó los años 79, 80, hasta marzo de 1981. Los dólares dejaron de fluir y comenzaron a salir en cuanto se avistó la posibilidad de la devaluación, que era inminente.
y la fuga de capitales se intensificó y el sector público, es decir, todos nosotros nos quedamos con el muerto de la deuda, además de los muertos de la dictadura. Bueno, ¿por qué era tan opaca la deuda externa? Ya dije, no había un registro, las estadísticas de distintas fuentes eran discrepantes. Por ejemplo, Martínez Dios dijo en su libro Base para una Argentina Moderna, que la deuda externa incluía 4.000 millones de dólares que ya se habían pagado, pero no se habían descargado. Cuando se hizo un censo, la deuda se le fue a preguntar a los acreedores cuánto les debíamos, porque no estaba claro, como digo, no estaban descargados. Entonces, ¿por qué no se sabía? Como decía, préstamos que no se descargaron. Fuga de capitales. Empresas que pedían, que se hacían autopréstamos a sí mismos de su filial acá o de su sede acá, afuera, que quedaban registradas como deuda externa, pero en realidad ya se habían cancelado. Transferencias camufladas entre compañías multinacionales y las filiales. Compras militares secretas. Ferrer estimaba que había unos 10.000 millones de dólares de compras que los militares habían hecho, de equipamiento, ¿no? Recordemos que estuvimos al borde de la guerra con Chile, con movilización de tropas en 1978, que los militares nos llevaron a una guerra en 1982, que además ayudaron a los contras de Nicaragua, ayudaron con el Plan Cóndor a los de otros países, además de todo lo que gastaron acá con las matanzas domésticas y las persecuciones domésticas. Bueno, ¿qué más? Lo habitual, exportaciones subfacturadas, sobrefacturadas, en fin, todos estos conceptos nunca se aclararon y forman parte de la deuda externa, del número, de la cifra que se aceptó que existía como deuda externa a fin de 1983. Ese número fue el que se tomó. Bueno, sería bueno, aunque sea que se siguiera investigando. Se formaron comisiones en el Congreso, pero nunca, las de esta época, nunca terminaron de aclararlas. Las etapas en la formación de la deuda pública. Tenemos una primera etapa desde el 76 al 80, en la que se endeudaron el Estado y las empresas públicas y los entes estatales. Una segunda etapa, como decía, del 81 al 83, en la que el Estado, además de continuar tomando deuda, se hizo cargo de deuda del sector privado por distintos mecanismos, por seguros de cambio, por swaps. En suma, la deuda que era el sector privado quedó en cabeza del sector público, y eso formó parte, como mostré antes, de un número importante de la deuda externa. Podemos distinguir hitos principales, es decir, momentos importantes que van marcando el camino para formar esta deuda. Y estos tienen que ver con toda la política económica de la dictadura. Primer momento, bueno, el lanzamiento del plan económico que Martínez Dios y los Chicago Boys y su equipo venían pergeñando desde 1974, ¿sí? Siempre tuvieron en la cabeza voltear al gobierno popular e implementar con un modelo económico de retroceso que borrara los avances desde el peronismo, desde las luchas populares, los derechos de los trabajadores, incluso las pymes, la industria. Ese plan se lanzó el 2 de abril de 1976, lo lanzó Martínez Dios. Este plan económico declaraba que
de aquí en más, de ese momento en más, iba a ser el mercado el asignador de los recursos y que el Estado iba a ser subsidiario. Es decir, estaba marcando muy claramente el retorno al liberalismo económico, que ustedes ya lo vieron en el curso, así que el liberalismo económico que entre agentes económicos de un tamaño tan disperso, tan diferente y de poder tan asimétrico, solamente puede hacer que el pez grande se coma al chico. Si fuera pescado no comería porque estaría muerto, pero que el pez grande se coma al chico. Sabemos las consecuencias que tiene, las hemos vivido muy intensamente, así que este plan es el primerito. No quiero extenderme en esto porque no va a alcanzar el tiempo para lo demás, solo quiero mencionar, porque hace los temas, que la inflación ese año, 1976, fue del 444%, de los cuales solo 46% fue del primer trimestre, es decir, 400% fue lo que vino desde la dictadura, de abril a diciembre. En ese marco del 400% se otorgaron aumentos salariales muy pequeños y se liberaron los precios. O sea, todo esto estoy diciendo de una manera muy general, ¿no? Después en la bibliografía se ve cosa por cosa. La cuestión es que los salarios con pequeños aumentos y congelados, dieron aumentos muy reducidos y se congelaron mientras los precios se liberaran, implicó una transferencia brutal de ingresos desde el sector asalariado hacia el capital. La medida de esta transferencia es de más de 20 puntos porcentuales. El sector asalariado, más o menos, 1975, más o menos estaba en un 50-51% del ingreso. A partir de la dictadura, ya en el primer año, bajó a menos del 30%. El 50% se fue al 30%. Es decir, esa fue la revancha, fue el saqueo inicial con todo el poder que cayó, el poder económico, el poder del terrorismo que cayó sobre los sectores populares. Entonces, esto el plan de Martínez Dios también lo anticipaba. El segundo hito o sea, apenas asume la dictadura, ya empieza a tomar deuda. Las reservas del Banco Central estaban bajas, había ofertas de bancos transnacionales, principalmente estadounidenses, ya la dictadura empieza a tomar deuda con los bancos y también con el Fondo Monetario Internacional. Apenas sube la dictadura, a los 2 días el Fondo Monetario le hace un desembolso, le deposita plata, dólares que le había negado al gobierno peronista. Segundo hito, la reforma financiera de junio del 77, que básicamente lo que hizo fue terminar con la banca especializada, en prestar a determinados sectores, en el fomento del desarrollo regional, en el Banco Central como promotor del desarrollo. La nueva ley de entidades financieras introdujo lo que se conoce como banca universal, ¿sí? La universalidad de la banca, quiere decir, los bancos podían hacer las operaciones de tomar depósitos y hacer préstamos como se les diera la gana. Solamente tenían que acreditar que tenían un patrimonio grande, un patrimonio importante en relación a los distintos indicadores, principalmente en relación a los depósitos que tomaban. Es decir, la ley de entidades financieras liberó, como dicen, liberar, la verdad que es una palabra tan linda y está tan bastardeada. Lo que hizo fue desregular a la banca que
proliferó, en cada esquina aparecía un banco y sucursales de bancos, se multiplicaron los bancos y la especulación, y sembró la semilla del gran endeudamiento, principalmente del sector privado, porque los bancos también tomaban dólares afuera a tasas bajas para prestarlos acá a tasas altas y para hacer préstamos en pesos a tasas altas y hacer colocaciones en la bolsa, que también hizo un boom, se formó toda una burbuja financiera. Entonces, la ley de entidades financieras y la reforma financiera de mediados de 1977 sentó la base para esa economía de especulación. Tasas de interés desreguladas, altísimas, los bancos competían por tener la tasa más alta para captar más depósitos. Lógicamente la tasa más alta implica más riesgo, y llegó un momento en que ya las tasas tan altas también fueron una traba para el sector productivo, para la industria, para el comercio. La rentabilidad operativa no alcanzaba para pagar semejantes tasas. Entonces pasó a ser más importante en las empresas el resultado financiero que el resultado de la operación de fabricar, vender o intermediar, comprar, vender en el comercio. Y empezaron la masividad de las quiebras y de la desindustrialización, acompañado con el atraso cambiario que produjo el plan de la tablita, que este es otro hito para la deuda, el plan de la tablita cambiaria. Este plan de la tablita significaba que el gobierno anunciaba con anticipación cuál iba a ser la tasa de devaluación de los próximos meses. El plan de la tablita cambiaria decía, bueno, el tipo de cambio va a evolucionar por abajo de la inflación, suponete. El tipo de cambio, digamos, estamos en abril, empieza mayo ya mañana. Supongamos que el gobierno decía, bueno, en mayo de este año, el año es el 79, la devaluación va a ser del 5%, digamos. Y también anunciaba otros precios regulados como las tarifas públicas, la luz, el gas, etcétera. Pero quedémonos con el tipo de cambio, que es lo que más nos importa para esto. Suponete, va a ser del 5%. Y resulta que la inflación era, suponete, del 10%. Es decir, las tasas de devaluación se anunciaban inferiores a la inflación con el propósito de generar expectativas a la baja de la inflación. En este modelo de una economía abierta, sí, abierta a las importaciones, abierta a la entrada de capitales y a la salida, por supuesto, se suponía que las expectativas inflacionarias se generaban por el tipo de cambio, por la evolución del tipo de cambio principalmente. Entonces, anunciando devaluaciones descendentes, mayo 5%, supongamos junio 4%, julio 3%, se suponía que los agentes económicos iban a acomodar sus expectativas y que los precios también iban a tener una trayectoria descendente hasta que la inflación se pareciera a la inflación internacional, que en ese momento era bastante alta, porque estamos en una época de estanflación, ¿no? Estancamiento con inflación. Era bastante alta, pero no era el 400%, era el 9-10%. Entonces, la tablita cambiaria fue progresivamente atrasando cada vez más al tipo de cambio. Es decir, el dólar se hizo cada vez más barato
en relación al valor que tenía que tener. Al valor que tenía que tener, ¿para qué? Nos preguntamos. El valor que tenía que tener para que las cuentas externas sean más o menos equilibradas. Quiero decir, para que la entrada de dólares y la salida de dólares más o menos se pareciera. Para que las importaciones más o menos fueran parecidas a las exportaciones. Porque cuando hay atraso cambiario, lo sabemos, cuando el dólar está barato, las importaciones se disparan. Es muy barato importar, llegamos a importar, no sé, cualquier cosa, queso, galletitas, lo que sea. Eso es lo que pasó con este atraso cambiario. Hubo importaciones muy altas, un desequilibrio muy grande del comercio. Las importaciones, además, entraban baratas por el tipo de cambio bajo y eso ayudaba a destruir a la industria nacional, que pagaba tasas de interés espectaculares por la reforma financiera y se encontraba con una competencia abaratada, con productos extranjeros y sin protección arancelaria, ¿sí? La dictadura también bajó enormemente los aranceles, las tarifas de comercio exterior. Entonces la industria se encontró desnuda a la intemperie y la desindustrialización se profundizó, además de con un mercado interno que, por todo lo que dijimos, por la caída del salario real, estaba muy débil. Entonces, esto es la política económica de la dictadura y siguiendo el eje de la deuda decimos, ¿por qué fue tan importante la tablita cambiaria para la deuda? Fueron los años en que la deuda externa argentina creció más. ¿Por qué? Por empezar, porque regía la tablita cambiaria. Entonces, el público sabía, vos sabías cuánto iba a ser el dólar dentro de un tiempo. Entonces los que tenían excedentes, ¿qué hacían? Traían dólares, los cambiaban, a pesos, los colocaban a las tasas espectaculares del sistema y antes de la devaluación los sacaban. Es decir, se hacían de tasas reales del más del 100% anual en dólares, porque sabían cuánto iba a ser la devaluación, porque el gobierno lo anunciaba, ese era el juego. La bicicleta, la bicicleta financiera, lo que en fino se le decía lo que se dice el carry trade. En suma, esta economía especulativa formó una burbuja que se pinchó. ¿Cómo se pinchó? Cuando se pinchó la crisis bancaria en marzo de 1980, quiebra el Banco de Intercambio Regional, el más grande en depósito del sistema privado que había crecido como hongos con estos procesos especulativos. ¿Por qué quiebran los bancos? Bueno, porque detrás del Banco de Intercambio Regional quebraron una docena más de bancos. Hay un libro de Roberto Quintela que es sobre corrupción y crisis bancaria, que estudia el proceso de quiebra de los bancos en base a los balances de los bancos, a los registros del Banco Central, y encuentra que la corrupción explica la mayor parte de las quiebras de estos bancos. Pero técnicamente también los bancos habían prestado, estaban sobreendeudados ellos mismos porque habían tomado, se habían fondeado, afuera habían prestado a tasas muy altas a deudores que no podían pagarles, que quebraban, hacían operaciones especulativas, los propios bancos tenían sus activos inmovilizados. Otra burbuja que se formó en la época fue la de la construcción suntuaria. Como los bancos tenían que mostrar que tenían un patrimonio alto, como decía, eso es lo que fijaba las entidades financieras, bueno, el patrimonio no decía qué manera tenía que estar compuesto. El patrimonio ese no era muy líquido. Hacían edificios de oficinas, edificios lujosos,
que era para lo que daba la época, porque el crédito para la vivienda era carísimo, recordemos la experiencia de la 1050, y en sus balances le figuraban estos activos. Sí, el patrimonio lo tenían, pero no patrimonio ilíquido, quiere decir que no podían disponer enseguida. Cuando el público empezó a retirar los depósitos por los malos indicadores de los bancos, por la amenaza de quiebra del sistema, los bancos no pueden responder y empiezan a cerrar masivamente. Entonces tenemos la crisis bancaria de 1980. En 1980 el déficit comercial, y en 1979 el déficit comercial fue muy grande. Junto con la crisis bancaria estaba clarísimo que las reservas del Banco Central cayeron a la mitad en 1980, por lo tanto era imposible sostener el tipo de cambio en la medida que pretendía el plan de Martínez de Oz. La devaluación grande iba a venir, sí o sí, los capitales se retiran rápidamente, ¿no? Fuga de capitales, rápida fuga de capitales, hay un cambio de gobierno, porque estaba previsto, si los militares elegían ellos, eligieron al siguiente presidente, otro militar, otro general, que no los nombro porque no me gusta, no me gusta ni nombrarlos, que se nombren ellos. Hubo un cambio de gobierno, en marzo la primera devaluación, el nuevo equipo económico tiene un tinte un poco diferente al neoliberalismo crudo de Martínez de Oz, pero de todas maneras tienen que discontinuar con la tablita, no es que no era su herramienta la tablita, pero además la tablita ya no es sostenible porque no hay suficientes dólares en el Banco Central, y empiezan las primeras medidas para estatizar la deuda externa privada en julio de 1981. Medidas, como decía, sobre todo de seguro de cambio. ¿Qué le decían a los privados? O sea, todo tiene su justificación. Les decían, ustedes que están endeudados con bancos del exterior, con proveedores del exterior, renegocien las deudas que tienen con esos acreedores externos para más adelante. Renegocienla a 1 año, a 2, a 5, todo lo que puedan, paténla para adelante. Y nosotros, Banco Central, les garantizamos que van a pagar el dólar al tipo de cambio de la fecha en que ustedes hagan el arreglo. Es decir, que van a tener un tipo de cambio bajo. La justificación, como digo, era para evitar que continuaran saliendo dólares. En realidad fue un pingüe negocio para las empresas. El Estado se quedó, que se desendeudaron, el Estado se quedó con las deudas y con la obligación de vender de los dólares a las empresas al precio bajo, eso era el seguro de cambio, o directamente se quedó como titular de las deudas, con los distintos procesos. Bueno, en 1982, México declara que no puede pagar su deuda externa. El gobierno argentino, después de la guerra de Malvinas, el gobierno de argentino ya no tenía dólares para pagar la deuda en 1981. Desencadena la guerra de Malvinas, después de la guerra tiene que empezar a negociar con los acreedores y también nunca declara el default de la deuda, pero declara que no tiene fondos para pagar la deuda, no tiene ni dólares para pagar la deuda, ni tampoco el sector público tenía un resultado fiscal como para comprar dólares para pagar la deuda, y acuerda un primer paquete de refinanciamiento. Bien. Hoy se sabe que acordar la deuda en paquetes parciales
genera un proceso de escalonamiento de la deuda, un crecimiento escalonado de la deuda que la vuelve impagable. Hoy se sabe. En aquel momento no sé si no se sabía, por lo menos no se sabía masivamente. La cuestión es que se empezó a negociar la deuda en forma fragmentada. En 1982, fin del 82, la dictadura firma un acuerdo con el Fondo Monetario que no puede cumplir, porque en ese momento, en el 83, la inflación fue del 600%, era imposible hacer proyecciones y mucho menos regularizar la deuda, hacer proyecciones fiscales, monetarias. En fin, la cuestión era, además venía, la dictadura ya se vio obligada a llamar a elecciones por todo el proceso que ya conocemos, de manera que el fondo suspendió el acuerdo, las negociaciones quedaron en el limbo para el siguiente gobierno de la democracia, y esto fue lo que encontró Alfonsín cuando asume el gobierno, una deuda con atrasos, un banco central sin reservas y todas las condicionalidades del Fondo Monetario, que había pasado a ser el gestor de los bancos privados frente a los países endeudados. Bueno, vamos a ver algunas cuestiones. De lo que son las 7, y voy siguiendo el tiempo, las 7, así que vamos a ver algunos datos. Esto lo que les quería mostrar es cómo el salario real cae a la mitad en 1976. Los años están corridos, ¿sí? Ven que y se mantiene, nunca más vuelve a subir, y les digo, durante el periodo de Alfonsín sube un poquito, en la primera etapa de Grispu, en el primer año, pero después sigue igual, y en los 90 también. Para dar algunos números, bueno, esto ya lo expliqué, la tablita cambiaria, unos números sobre la especulación financiera. Dijimos, las tasas de interés estaban desreguladas, eran muy altas quiere decir superiores, altas, eran reales positivas, quiere decir superiores a la inflación. La inflación en dictadura nunca bajó del 100%, siempre fue de 3 dígitos. Un ejemplo, un cálculo que hicimos con unos compañeros. El que trajera el 2 de enero, ¿no? Cuando empezó a regir la tablita cambiaria de 1979, $100, los cambiaba a pesos, los ponía en una inversión simple, plazo fijo hacía, plazo fijo a 30 días. Lo iba renovando cada 30 días, capital e intereses, ¿no? Capitalizaba los intereses. En un año iba a tener $184. Es decir, ganaba 84% en dólares. Ninguna inversión podía dar este rendimiento. Esto es una economía de especulación. ¿Para qué producir? ¿Para qué tener abierta la fábrica? Importás a dólar barato, vendés y cerrás la fábrica. Ese era el razonamiento de los industriales. ¿De dónde? La cuestión es, si se quedaba además, hasta que fuera la devaluación del 31 de marzo del 81, lógicamente era muy arriesgado quedarse hasta ese momento, o sea que el cálculo este es hipotético. Se hubiera llevado $296, o sea, trajo 100 y 2 años después, y un poquito, se llevaba casi 300. Esto es la economía de especulación. La deuda externa alimentó esta economía de especulación. Ahora, ¿de dónde iban a salir los dólares? Si trajiste 100 y te llevas 300, esos 200, ¿de dónde salen?
Bueno, fue justamente la deuda externa fue la que proveyó los dólares como para hacer todo este proceso de bicicleta, apropiación de ganancias y fuga de capitales. El sistema financiero se volvió mucho más grande que lo que precisaba la economía real, que lo que necesitaba la economía. Fíjense, en este gráfico tenemos el crecimiento, la Argentina, tenemos el crecimiento del Producto Bruto, es decir, de la producción de cada año, cómo creció respecto al año anterior, del 76 al 83. Es lo azul, creció muy poquitito. ¿Ven el Producto Bruto? En el 76 bajó, en el 78 bajó, en el 81 bajó, en el 82 también, ¿sí? Son años perdidos, son años que para la producción, para el empleo, fueron espantosos. No, la dictadura trató de que el desempleo no subiera mucho, simplemente aplastó a los asalariados y a todo lo que fuera lucha por los derechos de los trabajadores. La aplastó de la manera más sanguinaria. De manera que el Producto Bruto creció muy poco, y lo que sí creció, muy por encima del Producto Bruto, hasta la crisis de la deuda, fue el sector financiero. Esto amarillo que vemos es el valor agregado, es decir, el Producto Bruto de los establecimientos financieros. Sí, después con la crisis caen, pero queda un sector financiero hipertrofiado. La economía argentina queda con una industria muy disminuida y un sector financiero gigante, gigante y con mucho poder. Bueno, solamente acá quería mostrar los datos. Bueno, aquí tenemos de cómo se forma la deuda y la fuga. Estas son las reservas del Banco Central, las reservas internacionales del Banco Central. El crecimiento de las reservas internacionales es principalmente por deuda externa, es decir, el Tesoro, las empresas públicas, los privados, todos toman deuda externa. Le venden los dólares al Banco Central. Por lo tanto, el Banco Central, ven que arranca con muy poquitos dólares, arrancó con 300 millones de dólares de reservas, no alcanzaba para pagar nada. Y llega a 10.000 millones de dólares de reservas en 1980, a costa de endeudarse. Cuando empieza la crisis bancaria, dijimos, las reservas se caen. Vean que ya en el tercer trimestre de 80, las reservas habían caído de 10.000 a 5.000. Y después las reservas quedan en un nivel muy bajo, 3.000 millones de dólares, que no alcanzaban, y todavía menos, que no alcanzaban ni para pagar los vencimientos del año. Es decir, este mismo proceso lo vimos entre 2015 y 2019. Las reservas subieron a 62.000 millones de dólares y bajaron a 40 por la fuga de capitales, por el déficit del comercio exterior. Vemos el mismo proceso y con el mismo mecanismo de bicicleta financiera o carry trade. Bueno, todo esto ya lo mencionamos, después léanlo en el capítulo que les mandé la bibliografía si les interesa profundizar. En 1982, después de la guerra, la deuda externa argentina ya equivalía a 5 años de exportación. Se supone que si un país debe más de 1 año y medio, tiene una deuda externa de más de 1 año y medio de exportación, es un indicador de riesgo, de peligro, de que no debería endeudarse más. Aquí la Argentina
debía 5 años de exportación, cerca de 40.000 millones de dólares, y además eran préstamos tomados a sola firma, con vencimientos cortos, con tasas de interés altas, con comisiones altísimas. Esos 40.000 millones de dólares, la mitad vencían en 1983. ¿Cómo iba a ser deuda pública y privada? ¿Cómo se iba a hacer para pagar 20.000 millones de dólares en un solo año? Era una locura cómo estaba estructurada esa deuda. Muy bien. Yo sonidé, todavía me queda un poco. ¿Quiénes eran los acreedores? Como mencioné antes, a 31 de diciembre del 83, fíjense que el 70% de la deuda externa argentina, tanto del sector público como del privado, los acreedores eran bancos transnacionales. En realidad, no eran tan bancos transnacionales, los principales eran bancos con capacidad de tomar grandes depósitos, ¿no? Los depósitos de los petrodólares, de los eurodólares, de tomar miles de millones de dólares y de colocar esas plétoras de capitales, esas masas de capital, de colocarlas en los países deudores. Unos pocos bancos tenían ese tamaño, pero como ya en el mundo también avanzaba el proceso de financiarización, bancos más chicos también se interesaron en este fabuloso negocio de los préstamos a los países periféricos. Todavía no nos llamábamos emergentes, ¿eh? Periféricos. Ni se les llamaba periféricos, a los países subdesarrollados o en desarrollo. ¿Por qué? Porque eran muy rentables, porque como eran riesgosos, como decía, pagaban tasas altas, pagaban comisiones altas. Entonces, el modo de los préstamos bancarios de esa época, de los que tomó la Argentina y los otros países que se endeudaron, eran préstamos sindicados. Una entidad grande, por ejemplo, el Citi, concertaba el negocio. Ponele, el Citi concertaba con el gobierno argentino un préstamo por 2.000 millones de dólares. Una cantidad fabulosa. ¿Se imaginan las comisiones que deja eso? Y se encargaba esa entidad de armar todo el paquete del préstamo, la vaquita. Entonces, el banco X ponía una cantidad, 100 millones, otro tanto. Y así, de ese modo, los grandes bancos eran los que conducían este proceso, y en suma, los bancos más chicos eran los participantes menores. En ese momento, diciembre del 83, había 288 bancos acreedores, que con el transcurrir del tiempo, los bancos chicos fueron desprendiéndose de sus acreencias, que fueron concentrándose en los bancos grandes, que a la vez se organizaron desde 1982 como comités, por ejemplo, el Comité de los Bancos Acreedores de la Argentina, encabezado justamente por el Citibank. Entonces, los bancos se agruparon para negociar conjuntamente sus préstamos, los préstamos que ya estaban en mora, en situación irregular, en conjunto negociaban, pero a los países deudores no los dejaron agruparse para negociar también en conjunto, lo que hubiera llevado a negociaciones un poco más parejas, más simétricas. Todo intento de formar un frente de países deudores fue combatido y desmantelado por los bancos, por Estados Unidos, por el Fondo Monetario como brazo del Tesoro y de los intereses del sector financiero, que ya en este momento había ganado muchísimo poder. Entonces, los bancos eran los principales acreedores. Por ejemplo, yo estoy hablando de la dictadura respecto de
el gobierno siguiente, el gobierno de Alfonsín, intentó armar un frente de deudores junto con Brasil y México. Y los acreedores lo desmantelaron, el fondo le ofreció mejores condiciones a México, entonces se retiró de las negociaciones. Perdón, con Brasil y México no, Brasil tenía dictadura con Perú y México y otros países deudores, pero principalmente Perú y México en ese momento. Segundo tipo de acreedor, pero muy lejos de los bancos. Los bancos tenían 70% de la deuda, los proveedores, la deuda con proveedores. La deuda con proveedores era cerca del 11%, era 11% de la deuda total. Deuda emitida en títulos del sector público, en bonos y otros instrumentos, 9%. Deuda con organismos multilaterales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, muy poquito, vean, 4%, menos del 4%. Deuda bilateral, quiere decir del gobierno argentino, sea porque hubiera otorgado una garantía que se cayó, sea porque una empresa pública había importado con un mecanismo de financiamiento de una agencia pública extranjera. Digo, estoy especificando esto porque este es el tipo de deuda bilateral que en ese momento solamente significaba menos del 4% de la deuda externa total. El Fondo Monetario, fíjense qué acreedor tan chiquito, solamente el 2,6% de la deuda externa total, pero se puso al frente de las negociaciones en representación de los bancos acreedores. O sea, los bancos negociaban por su cuenta como comité de bancos acreedores, pero el Fondo Monetario pasó a tener un rol prácticamente se puso al lado de los bancos. Incluso en Estados Unidos el Congreso estadounidense aprobó unas leyes que daban perdón, me distraje, voy a usar el teléfono, que aprobó algunas leyes por las que se sentaban mecanismos institucionales, léanlo en el libro para no explicarlo tan en detalle, mecanismos institucionales por las que, en definitiva, el Fondo Monetario tenía que ponerse del lado de los bancos. Este es un proceso muy escandaloso que es necesario también que se haga más conocimiento masivo, porque lo que está pasando ahora actualmente, ¿no? 2021 con el fondo, el modo en que nos endeudó el gobierno de Macri, en que el fondo nos dio ese préstamo, técnicamente es préstamo, pero considerémoslo así, y desembolsó 45.000 casi millones de dólares, mucho más que el monto al que la Argentina podía acceder en términos normales, y que se usó para fuga de capitales. No es la primera vez que pasa. También nos pasó el sobreendeudamiento en dictadura, nos pasó en los 90, solamente que el fondo en esa época no era un gran acreedor. No obstante, no ser un gran acreedor, es decir, que en plata, sí fue el acreedor más condicionante, porque sí tenía y tiene la capacidad institucional de imponer condiciones favorables para los acreedores, para los países que son el anclaje territorial de los acreedores, y para los aliados locales de los acreedores. Continúo entonces. Bueno, 7:20 casi. Paso por alto los préstamos. Es muy interesante de ver el Banco Mundial y el BID. El Banco Mundial, que no nos había prestado casi nada antes de la dictadura, nos hizo un montón de préstamos. El BID también, bueno, acá hay una enumeración.
pero en fin, véanlo cuando puedan. El Fondo Monetario también esperó, el Fondo Monetario en memorándums confidenciales previos al golpe militar, los funcionarios se mandaban informes diciendo que eran conscientes que pronto iban a actuar los militares, que preferían negociar con el próximo gobierno, o sea, con el gobierno militar. Como decía, favoreció el endeudamiento, jugó todo el tiempo a favor de adoptar el modelo económico del enfoque monetario del balance de pagos, que fue la justificación de la teoría económica, esa teoría económica tan mercenaria, ¿no?, que explica y persuade para los intereses hegemónicos. En fin, la actuación del Fondo Monetario es previa a la dictadura, y en los primeros tiempos ya mencioné cómo desembolsa, cómo enseguida manda una misión, cómo muy pronto firma un stand-by, y cómo en el 1976 y al año siguiente, en 1977, el gobierno renueva el stand-by, aunque ya no necesitaba los dólares porque ya estaba tomando deuda. Dice el fallo de Ballesteros que no podía pasar desapercibido para las autoridades del Fondo Monetario Internacional, organismo que nos auditó, es decir, Argentina tuvo stand-by con el fondo en el 76 y en el 77, en el 78 lo cancela, Argentina, la dictadura lo cancela, porque lo cancela porque Estados Unidos decide reducir el apoyo militar, y especialmente en el gobierno de Carter también el Congreso aprueba una ley por la que le tiene el representante estadounidense en el fondo, le tiene que votar en el fondo, en otros organismos le tiene que votar en contra de Argentina a causa, hasta tanto muestre, decía, mejoras en las graves violaciones a los derechos humanos. Entonces, si bien ya en el 79 no hay préstamo del fondo, todo el tiempo anterior de formación de la deuda externa, el fondo nos estuvo auditando estrechamente porque teníamos stand-by con él. Y después, cuando ya no teníamos acuerdo con el fondo, nos prestó un funcionario, como dije, licenció un funcionario. Y después, en el 82, la Argentina volvió al fondo por el default de la deuda, que no llegó a ser default, bueno, por la deuda externa. Y lo que dice Olmos es que no podía pasar desapercibido la existencia de un vínculo explícito entre la deuda externa, la entrada de capital, ¿no?, de corto plazo, ese capital golondrina, las altas tasas de interés en el mercado interno y el sacrificio correspondiente al presupuesto nacional. Quiere decir que a medida que fue creciendo la deuda, también fueron creciendo los pagos de intereses y comisiones. Cada año el presupuesto tenía una mayor proporción destinada a pagar intereses y comisiones de la deuda. Bueno, el Fondo Monetario, que supervisaba todo esto, no podía ignorarlo. Sin embargo, los informes sobre la Argentina fueron favorables. Paso por alto los acuerdos que tuvo con el fondo en el 76, como dije, en el 77, en el 82, el préstamo recién se aprueba en enero del 83, y bueno, después suspendido el acuerdo con el fondo y lo renegocia Grinspoon en términos muy diferentes. Bueno, ¿quiénes eran los deudores? Es interesante también esto de ver. Como dije, la dictadura endeudó a todos los agentes estatales que pudo.
el Tesoro, las empresas, los bancos estatales o con participación estatal, los entes autárquicos, binacionales, las provincias, los municipios, el gobierno establecía cuánto podía tomar Argentina de deuda. Había muchísima oferta de los acreedores, mucha oferta de préstamos. Entonces, el gobierno, un comité establecía cuánto puede tomar de deuda el país y quién lo toma. La empresa tal, el ente autárquico tal. Entonces, las empresas del Estado o con participación del Estado eran deudores del 42% de la deuda pública externa. El Tesoro casi del 30%. Los bancos menos del 9%, después, bueno, todo lo demás que mencioné. ¿A qué empresas fueron las que se endeudaron? Principalmente YPF y también empezaron con privatizaciones periféricas de YPF. Siempre los gobiernos entregados al extranjero, entregados al gran capital, siempre tienen a YPF como principal perla para entregar. Bueno, agua y energía, ferrocarriles, ELMA, la Marina Mercante, lo que era la Marina Mercante, Incotel, fabricaciones militares, la Comisión de Energía Atómica, SECBA de Servicios Eléctricos, el Gran Buenos Aires, yacimientos carboníferos fiscales, aerolíneas, ¿sí? Justamente por el contrato de renegociación del préstamo de aerolíneas fue cuando un juez decidió encarcelar al presidente del Banco Central que volvía a la renegociación. Bueno, Yacyretá, Salto Grande, Aguas del Dionisio, estas son las empresas que endeudó la dictadura. Según un estudio del Banco Mundial, la sentencia de Ballesteros dice otra cosa, dice el 80% se usó para especulación. Un estudio del Banco Mundial, muy detallado, dice que la deuda externa se usó, pública, 44% para fuga de capitales, 33% para pagar intereses a la banca extranjera, 23% para comprar armas y para importaciones no registradas. Bueno, ya vimos las cifras. En 1982 empiezan las renegociaciones. En septiembre, con la Asamblea Anual del Fondo y del Banco Mundial, el gobierno obtiene un préstamo puente de los bancos, quiere decir, había un vencimiento. Cada trimestre habían vencimientos. Entonces, es ordenado seguir la deuda trimestre a trimestre. En ese tercer trimestre el gobierno obtiene un préstamo puente de los bancos, quiere decir plata para pagar los intereses, renovar los vencimientos, ir tirando. En 1982-83 se renegocian los términos de préstamo puente y se acuerda con los bancos fondos frescos. Los bancos no querían prestar más porque ya estaban muy expuestos, ya habían prestado demasiado a estos países, a la Argentina, a los demás países, y como las deudas estaban en mora, tenían que empezar a previsionar, es decir, a previsionar las moras y el eventual impago de estos préstamos. Entonces no querían exponerse más, pero al mismo tiempo no querían tampoco que la deuda no se pagara, que no les pagaran las deudas. Entonces la cuestión era ir pagando, ir prestando lo menos posible, ir haciendo paquetes de renegociación, prestando lo menos posible como para mantener al deudor, digamos, respirando afuera del agua, una bocanada de aire y hundirlo, una bocanada de aire y hundirlo, porque los bancos no querían. Si previsionaban los préstamos, el valor de sus activos bajaba. Ponele, habían prestado, suponete, a la Argentina
por 40.000 millones de dólares. Suponete que previsionaran la mitad, 20.000 millones de dólares. El principal activo de los bancos son los préstamos. Si previsionaban la mitad, el valor de ese activo bajaba a la mitad. Entonces, tampoco no querían ni prestar más, ni dar los préstamos, como digo, para hacerlos incobrables, lógicamente. ¿Cómo se cobraron finalmente? Con el patrimonio, con las privatizaciones, con el patrimonio estatal. Entonces, aquí, paulatinamente, los organismos internacionales van haciendo préstamos más grandes. Tampoco tenían, no tenían muchos recursos para prestar. Los organismos internacionales nunca fueron muy importantes por la plata que prestan, por los montos, sino por las condiciones, porque agarran a la gallina y la tienen sujeta para que la desplumen. Pero acá vemos que hubo un desplazamiento muy parcial, por la insuficiencia de recursos, de las deudas con los bancos a deudas con organismos internacionales. En suma, se van firmando renegociaciones, no quiero ser muy detallada porque ya estamos terminando. Bueno, 31, esto es lo que les mencionaba. Les mencionaba el episodio del arresto de González del Solar. Las críticas, esto fue acompañado, ya pensemos que estaba llegando la democracia, ¿no? Las elecciones, la democracia, junto con, por lo tanto, se estaban metiendo, ya se conocía las aberraciones de la dictadura y también la economía estaba, ya vimos cómo se había desplomado, y ya la deuda externa ya era un problema importante y ya estaba muy cuestionado. Por lo tanto, también empezaron a cuestionarse los contratos de renegociación después del arresto del presidente del Banco Central. El comité de bancos decide no renovar el préstamo puente que vencía y no dar nuevos préstamos, con excusas, diciendo vamos a renovar los préstamos cuando se elimine la legislación que discrimina a los bancos británicos, ¿no? Legislación que había sido adoptada durante la guerra, inventada durante la guerra. Al mismo tiempo, la misión del fondo deniega el tercer desembolso en el 83 por distintas razones, porque dice que los aumentos de salarios son muy grandes, porque no se cumplieron las metas de déficit fiscal, de inflación, monetarias, que los reembolsos a las exportaciones de vehículos introducen una práctica indebida, cosa que era, bueno, en fin, que no era así. No es tipo de cambio múltiple. Bueno, suspende el acuerdo y dice vamos a negociar con el gobierno de la dictadura. Por lo tanto, a fin de 1983, Argentina era el tercer país más endeudado del mundo, con 45.000 millones de dólares, detrás de Brasil y México. Bueno, terminamos acá la exposición. 7:30. Bueno, muy controlado el tiempo. Bueno, muchas gracias, Noemí. Acá tenemos, si creías que habías terminado de trabajar con esto, hay una lista de preguntas. Uy, se me apagó el... Aguántenme un segundito. Bueno, agarro desde acá. Carlos me la fue mandando por WhatsApp, que es más fácil de leer, pero empezamos por acá entonces. Ahí está. Un momentito. Vamos a ir en orden, hay muchas. No sé, empieza Silvina Pozzi, algunas son preguntas, otras comentarios. Silvina Pozzi dice, ¿se puede hacer un paralelismo con el gobierno de Macri que dejó liberado al dios mercado
quien según los neoliberales rige todo y el Estado no debe intervenir. La mano invisible de Abraham Smith. Bueno, no sé si... Absolutamente, sí, claro, sí te lo mencionábamos que hasta la legislación del gobierno de Macri tiene un parecido enorme con decretos de la dictadura, con resoluciones de la dictadura, del Banco Central, de Hacienda, de Finanzas. Es impresionante lo que se parecen los procesos de endeudamiento y de la política económica. Bueno, Nicolás Pérez dice, dentro de la composición de la deuda, ¿no constituyó un componente del financiamiento del Mundial de Fútbol o eso se financió de otra forma? No está detallado como objetivo. No encontré un préstamo que dijera este es para el Mundial o este es para construir el estadio mundialista. Así que... claro. Bueno, por ahí debe andar. De Enrique Guglielmi, las tasas de interés también eran superiores a la devaluación, dando ganancias extraordinarias en la especulación financiera. Sí, exactamente, las tasas de interés eran superiores, como decía, la inflación de la dictadura nunca fue menor al 100%. En 1980, el año de menor inflación, la inflación fue del 100, creo que 0,6%. Después hay inflaciones, dijimos, del 76, 440 y pico, del 300 y pico. La inflación siempre fue 3 dígitos. Las tasas de interés siempre fueron, desde la regulación, superiores a la inflación. O sea, de más, si la inflación era 300%, bueno, de más del 300%, del 400, del 500. Sí, porque además, como decía, los bancos competían. Después viene el tema de el comentario de Lidia, dice los paragüitas de Taiwán, la pena de muerte a la industria nacional. Bueno, eso ya no sé. Tal cual, triste realidad. Y lo volvimos a vivir además, ¿no? Lo volvimos a vivir. Todo. Mira, anécdota así pequeñísima. Creo que fue en 2017. Me compré un rímel común y barato, un delineador inglés. Digo, cuando miré, decía Made in England. Digo, ¿cómo puede ser? Si acá hay empresas que fabrican esto, por decirte una pavada, que entre acá, no sé, maquillaje barato de Inglaterra, quiere decir que el tipo de cambio está totalmente desalineado y que las importaciones están enloquecidas, que viene cualquier cosa que no necesitamos y que perjudica a la industria y al empleo. Sí, en la verdulería se estaban llenas de productos de otros países. Ay, pero sí, por favor, sí. Bueno, Nicolás Pérez, el promedio de aranceles bajó del 90 al 30%, incluso en algunos productos llegó a bajar hasta el 15%. Eso más las tasas altas, el TSR bajo, no tipo sé de cambio real, TSR es tipo de cambio real. El TCR bajo, o sea, importación más baratas, y los precios subiendo fueron un cóctel fatal para las pymes. Comentario que hace Nicolás Pérez. Totalmente de acuerdo, muy acertado. Daniel Ginelli dice, Lorenzo Sigod asumió como ministro de Economía el 29 de marzo del 81. Consolidó a los grupos empresarios que hoy gobiernan el país. Bueno, Lidia dice, menudo favor les hizo Cavallo a las empresas que estaban endeudadas al estatizar sus deudas. Sí, a los que después se los conoció como los capitanes de la industria. Bueno, eso es fue un delito en realidad. Sí, ojo que fueron varios, que fue desde el 81, Cavallo, no voy a defender a Cavallo porque jamás lo defendería. Lo que quiero decir es que en honor a la historia, a la historiografía y a que nosotros tenemos que ser, sabemos que los de este lado tenemos que ser lo más precisos posibles porque ellos tienen el poder, nosotros tenemos
la masa y tenemos que tener el conocimiento, tenemos que ser rigurosos porque nos tiran con munición gruesa. Y nosotros somos muchos y la verdad que Cavallo fue en el 82 solamente un mes y pico presidente del Banco Central. Entonces sí, formó parte del proceso de estatización de la deuda privada. Formó parte, pero no fue el único, ni fue el único responsable. Claro. Bueno, Daniel Ginelli también nos dice capitanes de la industria en la época de Alfonsín, después cambiaron de nombre, de industria ya no tenían nada. Claro, y también es cierto que la estatización de la deuda privada es un proceso que alcanzó hasta 1988, que siguió hasta 1988. Ajá. Porque, y esto es porque vieron que las empresas los privados tenían que renegociar las deudas con sus acreedores para poder tener el seguro de cambio o los acuerdos de swap. Entonces, habían plazos de 2, de 3, de 5 años. Entonces, como esto empezó en el 81, después continuó hasta el 85, este proceso de estatización de la deuda llegó hasta 1988. Los contratos firmados, los últimos contratos llegaron hasta 1988. Bueno, Lidia comenta lo de la película Plata Dulce, sí, que varios de acá, sí. Los más grandecitos ya no hacen esa película. La vivimos. Hay que verla. Hay que verla. Bueno, Nicolás Pérez comenta, todo esto fue un anticipo de lo que sería el 1 a 1. No sé si... Yo leo, vos me decís si querés hacer un comentario al respecto o sigo. Sí, el anticipo del 1 a 1, y conviene, está buena la observación, lo que fue es el pie del inicio de la dolarización. Porque hasta ese momento el control de cambios era siempre la pauta. Aquí hubo un control de cambio más o menos matizado, pero que las propiedades empezaron a vender en dólares en ese momento. Y el dólar empezó a ser una referencia masiva con la dictadura. E incluso con la dictadura nació acá lo que iba a ser, lo que aspiraba a ser una antena de la Reserva Federal para la distribución de dólares. Es decir, acá se metieron un pie grande los grandes bancos estadounidenses, y el Tesoro estadounidense hizo pie como para el proceso de dolarización que, sin sustituir el peso por el dólar, rigió a lo largo de la dictadura y a lo largo del gobierno de Alfonsín también. Bueno, con esa inflación había que hablar de dólares, pero eso es mentira, porque en otros países donde también hubo hiperinflación, por ejemplo, en Brasil también hubo hiperinflación. Sin embargo, ellos, las propiedades, las operaciones grandes, etcétera, las siguen haciendo en su moneda doméstica. Cambiaron de moneda, dejaron el cruzeiro, pasaron al cruzado, al real, tuvieron hiperinflación, pero no se dolarizaron. En cambio, es acertado lo que está diciendo ahí, como que fue el antecedente del 1 a 1. El 1 a 1 fue la predolarización, que no llegó a hacerlo por la correlación de poder que finalmente favoreció a los no partidarios de la dolarización. Pero que hubo un proyecto para dolarizar América Latina y en particular la Argentina, que en los 90 fue muy agudo, fue muy abierto, y que todavía sigue. Estados Unidos tuvo el proyecto de dolarizar América Latina siempre, ¿no? Pero nunca ha podido. Y así quedó Ecuador también. Bueno, Lidia sigue con el tema 1 a 1, dice la convertibilidad, sí, el 1 a 1, también se va a sostener con deuda externa, antes el plan austral. Bueno. De Nicolás Pérez, el Club de Roma, con el cual negocia Guzmán ahora, ¿también hizo algún negocio con la dictadura? El Club de París, el Club de Roma
es el que se formó en el 73 para advertir en ese momento sobre el cambio climático y los límites del crecimiento. El Club de Roma decía, bueno, no hay que crecer más porque si seguimos este ritmo la contaminación nos va a matar, bla, bla. El Club de París es con el que está negociando Guzmán ahora. Sí, el Club de París es un foro informal de acreedores. Digo 2 minutos porque no se sabe mucho qué es el Club de París. En el Club de París es un foro de acreedores oficiales, quiere decir de acreedores que son agencias estatales de los países que son miembros del Club de París. Digo que es un foro informal porque no es un organismo el Club de París, sino que es un conjunto de países y lo principal que se negocia ahí son las deudas de Estado a Estado. Por ejemplo, suponete, qué sé yo, una empresa YPF encargó un equipo y le encargó un equipo a una empresa alemana. Esa importación se financió con una agencia alemana para el financiamiento de la exportación. Si YPF no tiene los dólares para pagar, vino la crisis de la deuda externa y YPF no pudo pagar. Bueno, esa deuda pasa a formar parte de las deudas que se negocian en el Club de París. Es decir, son deudas de Estado a Estado. Y en general provienen de operaciones reales, de deudas. Y esto es un tema, si hay gente que le gusta estudiar estas cosas, hay que estudiar, que es un tema recontra opaco. El tema del financiamiento de las agencias de financiamiento del comercio exterior, no sé, el Exim Bank, el ICHE, bueno, muchísimos organismos, y son súper opacos. Ok, gracias. Bueno, Juan Carlos pregunta, ¿hubo caída de la recaudación impositiva durante la dictadura? ¿Qué diferencia hay entre la ley de entidades bancarias de la dictadura y la actual? Son dos cosas. La primera es, siempre la recaudación tributaria depende del nivel de actividad. Cuando cae el nivel de actividad, por más que la dictadura aumenta el IVA, elimina impuestos, sabemos que eliminó el impuesto a las sucesiones, justo cuando Martínez Dios tenía que hacer la sucesión de su familia, ¿no? Entonces hace una reforma tributaria y el plan de ajuste implica aumento de los impuestos, pero sobre todo implica aumento de las tarifas de las empresas públicas, de la electricidad, del gas, del transporte, de la nafta, de todo eso. Entonces, esa recaudación no baja, pero eso no es recaudación tributaria. La recaudación tributaria se comporta al ritmo del nivel de actividad. Porque, como decía, su clientela, digamos, para los que favorecía, no estaban dispuestos a pagar más impuestos. Claro. Bueno, el que paga más impuestos básicamente es el IVA. El impuesto que más aumenta es el IVA, que es el que pagamos todos. Y de la otra pregunta era ¿qué diferencia hay entre la ley de entidades bancarias de la dictadura y la actual? Bueno, justamente el grueso de la ley de entidades financieras de la dictadura sigue vigente. Hay que reformarla. La ley de entidades financieras fue teniendo cambios, desde 1977 hasta ahora fue teniendo cambios, pero lo grueso no se ha cambiado. Eso es necesario reformarla. Hay que volver a crear una banca, por ejemplo, una banca de estímulo, una banca diferenciada. Por ejemplo, un tema que se cambió fue el tema de las garantías, de los regímenes de garantía de los depósitos, eso fue cambiando mucho, pero hay que tener una nueva ley de entidades financieras que le dé a la banca, o por lo menos a una parte de la banca, una función más ligada al desarrollo y a lo social. Sí. Anaí Puro pregunta, ¿qué diferencia y continuidades pueden trazarse entre el proceso de endeudamiento iniciado en el 76 y que se lleva adelante en los 90? Bueno,
Voy diciendo a medida que me voy acordando. La principal diferencia es que el de los 70 fue, como decía, principales acreedores los bancos y deuda instrumentada como deuda bancaria, como deuda así, con pagarés. En cambio, en los 90 nos recibimos de país emergente a partir de la renegociación del plan Brady, que cambia los 40.000 millones de dólares que le debíamos a los bancos, los cambia por bonos. Entonces, Argentina emite bonos de deuda pública y con esos bonos garantizados con un bono del Tesoro de Estados Unidos y con otro bono alemán, pero la parte gorda con un bono del Tesoro de Estados Unidos. Y los bancos cambian en sus balances esos préstamos que tenían en situación irregular. En el activo dice, Argentina nos debía 40.000 millones de dólares. Y este préstamo estaba en mala situación. Ahora ya Argentina nos debe 38.000 millones de dólares porque hubo cierta quita, pero en lugar de un préstamo en situación irregular, tenemos bonos por estos 38.000 millones de dólares. Bonos que dice que el Tesoro nos va a pagar en un plazo de hasta 30 años estos 38.000 millones de dólares. Son bonos que tienen mucho valor porque no solo Argentina, sino que los otros países periféricos, 17 países, también emiten este tipo de bonos, con lo que se crea un mercado de deuda de países emergentes, que tiene alto rendimiento. Países emergentes no es porque saquemos la cabeza y emergemos de la miseria, sino porque emitimos deuda en los mercados internacionales. Entonces, el tipo de instrumentación de la deuda es importante. Por un lado, porque esa deuda en bonos pasa a estar distribuida entre multitud de acreedores. Ya no son 280 bancos, son miles de acreedores que tienen los bonos. Por otra parte, porque los bonos son canjeables, al menos una buena parte de los bonos fueron canjeables por las empresas que se privatizaron. Por una parte del pago de las empresas privatizadas se rescataron los bonos. Los bonos de Brady y bonos también que se emitieron antes, que emitió Alfonsín, etcétera. Entonces, el tipo de instrumentación que no sea con bancos, sino que los bancos ahora se vuelven los ganadores, siempre son los ganadores, una porque se quedan con los activos del país, otra porque se vuelven intermediarios. Los bancos son los colocadores de la deuda y los emisores de la deuda. Argentina emite deuda, qué bueno, a través de estos bancos. El banco francés, el Citibank, este otro. Entonces los bancos nos cobran comisiones y otras cosas por emitir la deuda, porque nos asesoran, etcétera, y por colocar la deuda. Entonces creo que esa es la principal diferencia. Bueno, acá justamente Pablo Zuliani dice, ¿podría explicar brevemente cómo es el negocio de las comisiones? Justo hablaste de comisiones, no sé si se refiere a las mismas o no, pero... Bueno, en el proceso de endeudamiento hay un conjunto de agentes, un conjunto muy grande de agentes de intermediarios, de endeudamiento y de gestión de la deuda. Porque eso, hay muchos intermediarios que cobran honorarios y comisiones, y que tienen distintos nombres, distintos agentes, los que hacen el listado, los colocadores, los emisores, las calificadoras de riesgo. Y por decir solo que me acuerdo ahora, los bancos que son a través de los que se realizan los pagos los pagos de los cupones, es decir, los pagos de intereses. La deuda paga intereses y además va pagando amortización. Entonces, las comisiones son para los diferentes agentes. Y, por ejemplo, las comisiones
durante la etapa de Macri. Cada resolución, si queremos saber de cuánto es la comisión, nos tenemos que fijar en la resolución que autoriza la emisión de la deuda. Claro. Ahí dice, fueron más altas, no me acuerdo ahora exactamente los números, pero fueron bastante más altas, como si te dijera, mira, fueron 2,15%, y en la ley para renegociar la deuda que aprobó el Congreso en diciembre de 2019, se estableció una comisión mucho más baja, no me acuerdo bien el número, pero era 1, algo. Ok, seguimos, porque hay muchas preguntas. Yo diría que no pongamos más preguntas en el chat porque ya con las que hay tenemos para un ratito largo. Bueno, Nicolás Pérez pregunta, ¿qué rol jugó Cavallo en la estatización de la deuda en su breve paso por la presidencia del Banco Central? Tengo entendido que la estatización explícita de 5.000 millones de dólares fue publicada en una circular correspondiente a la presidencia de González del Solar. No sé, muy específico tal vez. Lo que te decía, que Cavallo estuvo poco. Él mismo lo dice, Nicolás Pérez, hola Nicolás, está diciendo exactamente lo mismo, está diciendo eso. Cavallo estuvo poco, sí, tuvo un rol, pero no fue un rol central, no fue el que la decidió, no fue el que la implementó, estuvo durante ese proceso. No estudié puntualmente, no me puse a investigar puntualmente qué hizo Cavallo en ese tiempo que estuvo. Bueno. Él dice que no fue, que le dan la culpa y que eso no lo hizo. Pero lo que dice él, sí estaba en proceso de estatización la deuda pública. Ahora, específicamente no te podría decir específicamente qué hizo Cavallo porque no lo investigué. Ok, Mabel dice, ¿se puede judicializar el incumplimiento del Fondo Monetario de su propio estatuto? Bueno, se refiere al endeudamiento que nos dejó Macri, ¿no? Bueno, hay una querella justamente contra el Fondo Monetario. En realidad no se puede judicializar la decisión del Fondo Monetario contra su convenio constitutivo que le dice que no puede prestar plata para la fuga de capitales. No se lo puede judicializar al fondo porque el fondo no está sometido a ninguna jurisdicción, a la jurisdicción de ningún organismo, no se lo puede denunciar ni en la Haya, ni en ningún otro foro, ni en el CIADI, ni en ninguno. Cuando el fondo tiene un conflicto con su país miembro, con algún país miembro, se arma una comisión ad hoc. Entonces, no, o sea, al fondo no lo podemos demandar en ningún lado. Lo que hay sí sabemos, las querellas estas, hay procesos de denuncia acá contra los funcionarios de acá que acordaron con el fondo. Sí, no van a perder ellos. Bueno, sigue Mabel. ¿Por qué crees que la sociedad no conserva un registro en la memoria colectiva? Hay que abordar el tema para que no se olvide y los trabajadores no elijan a sus verdugos. Ay, la pregunta de yo, no sé por qué, porque fue muy traumática toda la época y todas las décadas, ¿no? Creo que nos acordamos, la gente que no está estudiando estos temas se acuerda de lo mal que la pasó, de la plata que le faltó, de que, no sé, digo por casos dramáticos, que no se podía comprar la gota para el glaucoma y se quedó ciega, por ejemplo, por decir un caso dramático, que no pudo pagar la hipoteca y se quedó sin casa. Se acuerda de los desaparecidos, de los asesinados, de los exilios. Son todas memorias que nos han quedado. En cambio, la memoria de la deuda es mucho más indirecto asociar, mira, porque nos endeudaron, nos fundieron, porque nos endeudaron, no hay presupuesto para la educación ni para la salud, ni porque nos desmovilizaron y no hay, y le sacaron el aporte de los sindicatos, no hay obras sociales, o las obras sociales, y porque
los condicionamientos del Fondo Monetario del Banco Mundial para desmantelar la salud pública, la salud por la gestión de los trabajadores y la educación y las empresas argentinas y todo lo demás, los condicionamientos que nos imponen el Fondo del Banco Mundial y todo eso, todo el paquete de la deuda, han llevado a que vivamos así, a que nos hayamos empobrecido. Como decía una compañera también en el chat, un país endeudado es más fácil de dominar, ¿no? Somos un ejemplo. Claro, hay un economista, David Harvey, que viene mucho a la Argentina, es un geógrafo, no un economista, que viene mucho a la Argentina, creo que está casado con una argentina, que dice, después de la deuda viene la desposesión. Claro. La desposesión. Y nos desposeen a todos, no es solo que nos desposeen de los activos públicos, de los activos estatales, nos sacan a todos. Sí, lo sabemos. Bueno, Lidia pregunta, ¿desde cuándo dolarizó su economía? Sí. ¿Perdón? ¿Marisa? ¿Marisa? Sí. No, una cuestión muy cortita, Rita, Noemí, perdón. También es cierto que hubo un sector de la sociedad argentina que se benefició, pero a escalas siderales con este negociado, y a partir de analogía y digamos, un discurso en torno a que no es tan mal una cantidad de cosas que pasan como si fueran buenas, y como eso lo dicen los sectores dominantes o poderosos de este país, pasa lo que pasó en el 2017-18, digamos, que mostraban como una aberración que Argentina no tuviera deuda, y la gente que no está formada en esto le cuesta mucho entender o distanciarse de ese discurso que tiene el aura del poder, digamos. Eso es lo que tenemos que entender, me parece, que nosotros remamos desde otro lugar y entendemos todas estas cosas, pero que no son de fácil acceso, por esto que decías que es bastante lejano, digamos, o la vinculación es un poco difícil. Sí, coincido totalmente, Marisa, como sí, claro que sí. No hemos logrado hacer esa interfase como para que tomar conciencia, que todos tomen conciencia de sus propios intereses, que cuando votan contra sus propios intereses no saben lo que están votando. Bueno, acá Lidia preguntaba desde cuándo dolarizó su economía Ecuador. Exacto. Año 2000, y sin ningún motivo no se daban las circunstancias para dolarizar, simplemente había una crisis económica, una crisis más, Ecuador, país endeudado, portador de materias primas, precio bajo de las materias primas, bueno, aprovecharon y endeudaron. En el 99, Menem, en febrero, anuncia que le encargó a su ministro de Economía que empiece a negociar la dolarización. Sí, o sea, la dolarización fue un plan explícito, ya como decía en los 90. No, hasta a los países de Europa del Este los quisieron dolarizar, a Rusia, los países bálticos, Lituania, Estonia. Bueno, Pablo Zuliani nos dice, tengo entendido que el fallo de Ballesteros fue uno de los mejores análisis de la generación y composición de la deuda, pero no llevó ningún procesamiento, ¿es correcto? Es así, dice, pasó tanto tiempo que los hechos están prescriptos. Entonces, que pase al Congreso para lo que siga, que sea una comisión de investigación, pero no sanciona a nadie. Terrible. Anaí dice, ¿es posible / imprescindible pensar en un sistema financiero regional? Depende, todo depende. Algo regional como el Grupo de Lima es una cosa, algo como la UNASUR es otra.
No, se habló de una moneda común latinoamericana, el sucre, pero bueno, depende de cómo. Ojalá, sí, un banco regional para hacernos préstamos, va a ser el Banco del Sur. Ojalá, que todo lo que nos dé autonomía... Perdón, lo dije pensando desde el desarrollo de nuestras economías, desde una lógica nacional y popular. Coincido, porque creo que estás pensando algo que coincido, que es que solamente integrados, solamente juntos vamos a poder fortalecernos y cobrar autonomía y gobernarnos, autogobernarnos como región, sí. Bueno, Lidia pregunta si esos tenedores de bonos se convirtieron en los fondos buitres. Los fondos buitres compran cuando los bonos ya están muy bajos. No son los mismos, son otros. Pablo dice, la deuda de la dictadura también financió la desindustrialización con divisas para importaciones baratas, como Macri. También hay paralelismos con el endeudamiento de YPF y los conflictos de intereses, ¿no?, con ministros y el sector energético. Por ejemplo, la estatización de la ITA con la concesión casi vencida a un precio millonario en dólares por parte de Martínez de Oz, exdirectivo de la misma. Totalmente de acuerdo, muy acertado el comentario. Bueno, bueno, acá Lidia también nos acordamos, en cuanto a la memoria colectiva, ¿no?, nos acordamos de la desocupación que se generó por el cierre de tantas pymes. Y yo creo que acá hay muchos que nos acordamos de un montón de dificultades y caída en la calidad de vida, ¿no? No sé si mencionaron la obra de Naomi Klein, La doctrina del shock. No la mencionamos, pero vale la pena. Y que Rafael Correa había instalado el tema del Banco del Sur, que creo que fue lo que mencionaste con el tema de la moneda común, si mal no recuerdo. Y el endeudamiento, y Daniel dice, y el modelo generó una nueva cultura dominante. Y sí, es cierto. Claro. Bueno, ahora sí, ya no tenemos más preguntas, solamente que yo quería recordar, antes de agradecerte particularmente y antes de que me olvide, porque si no me van a pegar, es que la semana que viene está la doctora Karina Forchinito, de Hegemonía. Escúchenla, buenísima, Karina. La convertibilidad 1990-2001, capaz que Marisa lo explica mejor, pero me lo han puesto acá en el WhatsApp así de grande, así que mejor lo digo, pero no sea cosa que me olvide. Bueno, Noemí, más preguntas, acá agradecen en el chat. Gracias por la charla, y la verdad que te agradecemos mucho, bueno, tu participación, que nos enriquece un montón, y bueno, así que... Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias por la invitación, por los comentarios y las preguntas, y bueno, nos volveremos a ver. Bueno, gracias, Marisa, muchas gracias. Gracias. Marisa, no sé si querés agregar algo. No, yo cuando Noemí nos contaba todas estas cosas y que decía las palabras que utilizó Martínez de Oz son las mismas que utiliza el macrismo hoy, recomiendo leer el discurso de Martínez de Oz del 2 de abril del 76, que es el lanzamiento del programa económico. La libertad de empresa, lo de los salarios que el mercado pueda pagar, la libertad de los empresarios, la idea de que todo pasa mágicamente y toda esa cosa un poco estupidizante, digamos, a la que apeló el macrismo, está ahí en eso y no ha cambiado mucho. Con lo cual creo que son herramientas para la interpelación, digamos, para esta cosa del sentido, ganar el sentido común nuevamente. Me venía a la cabeza pero el texto, digamos, porque hay recortes de Martínez de Oz hablando que aparecen siempre, pero el texto es imperdible.
Y es casi diría la plataforma electoral a la que recurre todo gobierno conservador desde ahí para acá. Entonces, señores, por favor, me parece eso nada más recomendarles, se puede buscar, bueno, nosotros en el IADELA lo recuperamos y lo volvimos a reponer ahora, porque la verdad que es un documento que, habiendo pasado de vuelta el macrismo por acá, y siendo un riesgo constante, o sea, si no nos va bien con esta alianza, digamos, el macrismo sigue estando ahí, creo que es lo preocupante. Entonces, revisar estas etapas nos vienen muy bien. Yo también, Noemí, te agradezco muchísimo la claridad y, bueno, la claridad para explicar toda esta etapa que es bastante ardua, por cierto. Bueno, gracias, muchas gracias a todos y espero que nos veamos otra vez. Seguro que sí, ya nos encargaremos de llamarte por lo menos. Gracias. Bueno. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos por asistir, los que han llegado hasta el final. Y bueno, nos vemos el viernes que viene con la charla de Karina Forchinito, Hegemonía Neoliberal, Convertibilidad 1990-2001. Bueno, hasta el viernes entonces. Gracias. Nos vemos. Chau, chau. Nos vemos. Gracias, Marisa. No, por favor, nos vemos. ¿Querés agregar algo sobre la charla? Pero bueno, ya se ha ido la gente. No, ya está claro. Bueno, gracias.